que vamos a ver, pues, entonces, es este enfoque cognitivo. Mayormente, pues, se trabaja lo que es el enfoque sistémico en esta oportunidad y dentro de el lugar de trabajo, nosotros practicamos este enfoque cognitivo conductual en función a la experiencia de trabajo, que es lo que se va a tratar de explicar. Bien, como vemos en el marco de la terapia cognitivo conductual, se han desarrollado estrategias de intervención del sistema familiar y estas están dirigidos primero a modificar el comportamiento del miembro del problema de la familia, así como también buscar el equilibrio, la homeostasis, modificando los patrones disfuncionales de transacciones ante cada uno y todos los miembros del grupo familiar. En estos dos objetivos parte el marco de la terapia cognitivo-conductual para abordar a las familias. Vemos de que el enfoque cognitivo-conductual entiende a la familia como base de la teoría de los sistemas, donde las relaciones interpersonales entre los miembros de las familias se dan en función de esquemas tempranamente adquiridos, que después de la adolescencia van a influir en el mantenimiento de las relaciones funcionales o disfuncionales del grupo familiar. Entonces, tenemos que estar nosotros viendo qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó en el contexto familiar, porque a partir de ahí se han producido aprendizajes que han ido pues basándose en probablemente aprendizajes operantes, en aprendizajes vicarios, pero eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día. Estas relaciones están sometidas a contingencias de refuerzo que las mantienen, por lo que la terapia cognitivo-conductual las afrontará en estos niveles, modificando los esquemas que favorecen la disfuncionalidad familiar, cambiando las consecuencias de refuerzo hacia el aprendizaje y manteniendo las relaciones saludables para el grupo familiar. Eso es lo que trabaja. Ahora, lo primero que siempre se ve en la familia es el entrenamiento, en este caso, en comunicación. Sabemos de que la comunicación en un ambiente disfuncional, pues es una comunicación totalmente disfuncional, totalmente que no encaja dentro de la interacción adecuada en las familias. Entonces, en las familias drogodependientes, la comunicación entre sus miembros es pues deficitaria, tanto en cantidad como también distorsionada cualitativamente. Y la terapia cognitivo-conductual va a utilizar procedimientos. Uno de ellos es el trabajo del contacto visual, las habilidades para identificar los estados emocionales y también la expresión verbal. En función de estas tres cosas son lo que se trabaja la comunicación. El contacto visual, la actitud huidiza del adicto, así como el comportamiento evitativo de la familia, para no afrontar el problema, constituye pues notablemente al déficit del contacto visual. ¿Qué se va a utilizar frente a este déficit de contacto visual? Se utilizará el ensayo conductual para el entrenamiento de contacto visual coherente con el modo de transacción verbal que utilicen los miembros de la familia. Por lo tanto, el terapeuta deberá recordar siempre su rol de reforzador activo en el aprendizaje de esta conducta. Ese ensayo conductual es porque el trabajo directamente con las familias no es solo decirles lo que se tiene que hacer, hay que generar espacios de ensayos conductuales en la cual tanto las familias como el consumidor que está en tratamiento están dentro de ese ambiente ensayando diferentes tipos de conducta con la finalidad de ir reforzando y que mayormente quede pues de la mejor manera esa forma de contacto visual. También habíamos hablado de habilidades para identificar estados emocionales. En estas habilidades para identificar estados emocionales, el terapeuta puede inducir estados de alegría, de cólera, de tristeza o ansiedad controlada y poner énfasis en el reconocimiento de cada uno de sus miembros hará en las emociones experimentadas. Entonces, entre esos ensayos de conducta, lo que el terapeuta tiene que realizar es, en esa sesión de familia, generar o inducir estos estados de cólera bajo
estas situaciones y observar los tipos de respuestas, los tipos de gestos, los tipos de expresiones y cómo probablemente van a afrontar en ese momento y se les va moldeando. También se retroalimentará a cada uno de los miembros sobre las expresiones faciales y corporales asociadas a la emergencia de estados emocionales durante la intervención familiar. Luego se había dicho sobre expresión verbal. La técnica de entrenamiento asertivo es esencial para recuperar este déficit a través del ensayo y entrenamiento de expresiones verbales coherentes, claras y firmes. Aquí, cuando el drogodependiente o algún otro miembro de la familia quiere hacer respetar un derecho a través de un reclamo, queja o crítica, este tipo de expresión casi siempre tiene consecuencias positivas dirigidas a la solución de discrepancias y problemas. O sea, si nosotros no utilizamos el entrenamiento asertivo, no nos va a dar resultados. Es importante ver y trabajar anticipadamente esto. Tenemos acá ejemplos de habilidades verbales. Acá vemos que hay hábitos negativos. Los padres acusan, culpan, humillan, interrumpen, sermonean, reprenden, hablar con forma sarcástica, no establecer contacto visual, adivinar el pensamiento ajeno, entre comillas, ese es un pensamiento racional, salirse del tema de conversación, mandar, ordenar. Entonces nosotros tenemos que generar hábitos más bien positivos. Si en vez de acusar o culpar, utilizamos afirmaciones en primera persona, en el caso de, en vez de humillar, avergonzar, criticar la conducta, no a la persona. Mayormente lo que nosotros nos podemos dar cuenta es de que los padres cuando están molestos, cuando quieren llamarle la atención a alguien, no llaman la atención por la conducta, sino el estado emocional los lleva a atacar, en otras palabras, a la persona. Entonces es necesario modificar ese nivel de comunicación. Y la manera de interrumpir, en este caso, pues gesticular al hablar, reprender, sermonear, en todo caso, hacer afirmaciones claras y breves. Hablar en forma sarcástica, mejor es hablar en tono neutro. No establecer contacto visual, mejor es mirar al hablar. Adivinar el pensamiento ajeno, lo mejor es parafrasear y hacer reflexiones. Salirse del tema de conversación, hablar de cada caso en su tiempo. También hábitos negativos como mandar, ordenar, en todo caso es pedir de favor. Entonces, todas estas habilidades verbales se empiezan en todo caso a hacer un tipo de diagnóstico de la forma como los padres están utilizando y toda la familia está utilizando ese tipo de comunicación verbal. Y vamos a encontrar que durante todos sus procesos de interacción siempre hay hábitos negativos que van a llevar a la frustración, a la ira, a la cólera, al resentimiento. Entonces es necesario que ellos lo identifiquen. Una vez que se identifican, se lleva a que se pueden modificar y se va estableciendo esos hábitos en la cual ellos tienen que llenar unas hojas de registro para que en su casa vayan disminuyendo cada vez que se den cuenta que están haciendo pues, hábitos negativos. De esa forma llevamos a una modificación. También es necesario modificar las expectativas, atribuciones y esquemas. O sea, todas las creencias, concepciones, normas, etcétera, irracionales. En las familias de drogodependientes, mayormente se han consolidado hábitos para calificar las expectativas, las atribuciones, y casi siempre se caracteriza por una baja tolerancia a la agresión consecuente. Y no se pone énfasis a la conducta en sí misma, sino más bien se pone énfasis a su atribución o significado, así como a las expectativas. Entonces, aquí tenemos que hacer este tipo de modificaciones. Y primero, identificarlas. Dice, los padres pueden calificar al hijo como irresponsable, como indisciplinado, como abúlico, egoísta, inmaduro, y lo cual va a determinar la forma de comunicarse con el adicto y provocará en él sentimientos negativos de frustración, marginación, y a su vez esta persona va a generar conductas negativas, tipo
constantemente solo el nivel de comunicación está basado en gritos, en amenazas, en minimizaciones, y todo ese tipo de cosas va a llevar a que el adicto pues genere conductas de oposición en todo caso. Ejemplos de atribuciones. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo atribuciones y expectativas que incrementan el conflicto entre padres e hijos. Veamos en la parte de obediencia. Una familia puede tener atribuciones, que son una serie de pensamientos en la cual cree y dice, un buen hijo debe cumplir siempre con las órdenes que se le dan. Esa es la concepción que tiene el papá, la mamá y probablemente toda su familia. Llámese pues el abuelo, los tíos, si es que algunos viven ahí. Pero después de ser enunciadas y plenamente reconocidas, estas atribuciones deben ser reformuladas. Entonces se le enseña esa reformulación. Por ejemplo, un buen hijo imprescindiblemente no cumplirá necesariamente las órdenes que sus padres le impartan. Entonces, si se cambia esta concepción, el nivel de tolerancia hacia el hijo va a cambiar, va a modificar y va a tener otra percepción frente a la conducta. En lo que se refiere a justicia, dice, mis padres tienen que gratificarme tanto como lo hacen con mis hermanos. Se le enseña a la persona en la cual su pensamiento debe ser, no siempre mis padres me gratificarán, tanto como lo hacen con mis hermanos. Ese es el objetivo, eso es lo manejable, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que generar en ese tipo de familia. En ruina, si a los hijos se les da demasiada libertad, echan a perder sus vidas. Los hijos necesitan de libertad para poder desarrollar habilidades para afrontar la vida. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas, es la misma situación, pero viéndola de una percepción totalmente diferente, de una percepción objetiva, de una percepción manejable y de una percepción en que sí está en nuestras manos hacer este tipo de situaciones. Entonces, si vemos acá también, desde el punto de vista de intención malévola, dicen los padres, lo hace a propósito para causar sufrimiento y aflicción a sus padres. Después, esos enunciados hay que convertirlos y podría ser, no siempre los comportamientos negativos de los hijos están cargados de mala intención, ni están dirigidos a hacer sufrir a sus padres. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas en las cuales las percepciones son diferentes y si las percepciones son diferentes no van a generar estados emocionales negativos o van a ser controlados esas emociones y la conducta va a ser una conducta más adaptable. En el nivel de perfeccionismo, los padres dicen, mi hijo tiene que ser el mejor de su clase. Y hay algunos padres que tienen una actitud de ese tipo, pero que está fundamentada en esos tipos de pensamiento. Entonces, lo adecuado sería, es deseable que mi hijo sea el mejor de clase, pero no es imprescindible. Entonces, imagínense como que ya la cosa es más manejable. Autoculpa. Los padres siempre son culpables de los errores de sus hijos. Los padres casi siempre se sienten culpables de los errores de sus hijos, aun cuando no existe evidencia. Entonces, son situaciones las mismas, pero en las cuales se les da una percepción totalmente diferentes y al dárseles esa percepción, las conductas y las emociones van a ser más controladas y más adecuadas. Haciendo uso de esto, o sea, ¿cómo es que a esta familia se le va a trabajar esta forma de manejar mejor las atribuciones y las expectativas? La podemos manejar a través del modelado. El terapeuta inicialmente empieza a modelar ciertos pensamientos, en los cuales ellos van trabajándolos, pero ya después también se les deja a ellos y se les va a través del reforzamiento positivo para mantener y fortalecer las atribuciones y expectativas negativas que se van reestructurando, se les va indicando a los padres dentro de la sesión de familia. Luego viene ya netamente la reestructuración cognitiva, que implicaría la reatribución o la reformulación, que está dirigida a
identificar las creencias irracionales, así como retroalimentar a la familia ante cualquier emergencia de una distorsión cognitiva, lo que lleva a discutir, cuestionar o confrontar las creencias irracionales, sugerir un pensamiento alternativo, cambiar los deberías o siempre sería deseable, porque los padres siempre de este tipo de familias dicen, deberías de haber hecho esto, tuviste que haber hecho esto, ya ves, no lo hiciste por tu culpa. Entonces, va a generar, pues imagínense al adolescente, si se trata de un adolescente o un joven, cada vez más situaciones de resentimiento, ¿no? Entonces, eso implica que se tendría que trabajar en la reestructuración cognitiva. Luego viene lo que es el entrenamiento en solución de problemas, que es toda una situación bastante difícil para las familias drogodependientes. Sabemos de que todos los comportamientos se aprenden por cualquier tipo de los tipos de aprendizaje que existen. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer, pues, y que siempre se usa es enseñarles cómo definan el problema. O sea, tienen una situación, porque a veces hasta de lo más mínimo en casa hace que se genere todo un problema, porque no tienen la forma, el manejo de cómo resolverlos. Y si no tienen el manejo de cómo resolverlos, se va a crear una situación más grande todavía. Y ellos se dan cuenta, sí, pues no, eh, pudimos haber hecho esto, pero como no lo hicimos, más bien se generó otro problema mayor. Entonces, se le enseña cómo definan el problema, cuál es el problema en sí, para luego generar alternativas. Posteriormente, se van evaluando esas alternativas y se buscan las más adecuadas para resolver el conflicto familiar. Se hace una planificación de los detalles para la ejecución de las soluciones, una verificación del resultado de la ejecución de las soluciones, y todo ello se puede trabajar a través de instrucciones, de modelados, de ensayos conductuales, de ensayos de roles, de inversión de roles, de retroalimentación, a través de esas formas de cómo trabajar el entrenamiento en solución de problemas. También viene ya aquí la intervención dirigida al restablecimiento estructural y funcional de la familia. Existen evidencias que las ganancias obtenidas por el comportamiento del drogodependiente mantiene de alguna forma el equilibrio familiar. Entonces, identificar las ganancias para la familia como un todo o para cada uno de sus miembros en particular es de necesidad identificarlas. Entonces, se puede abordar este problema de la manera siguiente. Primero, especificar las conductas en las que se va a intervenir. Entonces, ¿qué conductas son las que vamos a intervenir? De repente, vamos a hacer este ejemplo. Crisis con agresiones verbales. Entonces, la conducta problema es las agresiones verbales del paciente. Veamos. En segundo lugar, vamos a identificar las ganancias para la familia como un todo o para cada uno de sus miembros en particular. Vemos que cada problema, o la conducta problema, perdón, en este caso sería agresión verbal del consumidor. Entonces, veamos, si en esta familia existe un padre distante, un padre poco comunicativo o un padre que casi no interactúa con la familia, siempre está afuera o está en casa, pero no hay una interacción con la familia. Entonces, ¿cómo es que buscan a veces la familia que se acerque ese padre distante? Entonces, se acerca a la familia para contribuir al control de la agresión verbal. En estos momentos el agresor, el consumidor está agrediendo verbalmente, está gritando, vociferando en la casa. Se acerca a la familia, el padre, para contribuir al control de la agresión verbal. O sea, en esos momentos el padre ingresa para tratar de controlar esa agresión verbal.
Esto refuerza a la familia y a la madre para seguir emitiendo el comportamiento que produzca estas ganancias. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es que el padre ahora sí se está acercando a la familia. Imagínense, son cosas pues negativas, pero inconscientemente o que de una forma pues en la cual producto de situaciones de aprendizaje. En este caso pues hay un reforzador positivo, ¿no? Porque si el padre es distante y solamente se acerca cuando hay agresión verbal porque intenta controlar la agresión verbal, entonces esto refuerza a la familia y a la madre para seguir emitiendo el comportamiento que produzca esa ganancia. La ganancia es que el padre ya ahora se está acercando. Aunque se acerca con la finalidad también de gritarlo, de insultarlo, para tratar de controlarlo, pero se acerca. O sea, la familia lo toma como una ganancia. Esto incrementará la probabilidad que la familia llame la atención al paciente y recurra al padre, que se acercará consiguiendo momentáneamente el alivio de la tensión. Ahí están aplicándose un reforzamiento negativo de ellos. ¿Cómo así? O sea, se va a incrementar la posibilidad que la familia siempre esté llamando la atención al paciente y cada vez que la mamá le llama la atención al hijo, el hijo grita, vocifera, insulta, ahí viene el papá. Queremos que venga el papá. El padre se acerca consiguiendo momentáneamente el alivio de la tensión. Momentáneamente, ya, se calmaron, reforzador negativo. Eso lleva a que se incrementará la atención que la familia y la madre pondrá en el paciente. Ya sería un refuerzo positivo. Y mantendrá el comportamiento verbal agresivo del paciente. Imagínense entonces, dentro del contexto familiar tenemos que poner bastante énfasis en ubicar cuáles y quiénes son los que hacen ganancias frente a este tipo de comportamientos. Y no son ganancias pues de dinero, esas cosas, sino en este caso, por ejemplo, la ganancia de la esposa y los hijos es que lo tienen al esposo más cerca en ese momento. Y no solo eso, sino que aparentemente como llega para controlar la agresión del hijo, entonces genera un reforzamiento negativo, pero al mismo tiempo un reforzador positivo porque siempre ya saben que el llamarle la atención, la mamá al llamarle la atención al hijo, va a entrar el padre. Y es la única forma de acercarse a la familia. Porque como es un padre muy distante, esa es la única forma de acercarse. Luego tenemos que elegir el objetivo de cambio. Se planificará el cambio de acuerdo a las ganancias o funciones dentro de la secuencia, lo cual significa alterar las contingencias de reforzamiento con instrucciones durante la sesión de terapia. Y eso es lo fundamental. Lo fundamental es qué vamos a extinguir, qué vamos a reforzar, qué vamos a hacer. Entonces, vamos a elegir el objetivo de cambio en esa familia. ¿Qué conductas son las que debemos modificar, las que debemos extinguir o las que debemos que aparezcan si no está en el repertorio conductual de esa familia? Entonces, para ello se planifica y ejecuta estrategias de cambio. De esta manera, la familia no atenderá al paciente cuando emita comportamientos verbales agresivos. ¿Qué estamos aplicando ahí? Tiempo fuera. Esto tendrá como consecuencia el no acercamiento de padres, evitándose ese reforzamiento, ¿no? Imagínense, entonces aquí estamos haciendo una técnica de extinción, lo que es el tiempo fuera. Al mismo tiempo, se propiciará el contacto con el padre cuando el paciente esté emitiendo un comportamiento adaptativo para facilitar la comunicación. Entonces, pasamos a la siguiente, dice, inversión de la jerarquía familiar. Aquí se invierte la jerarquía familiar y hay que más bien arreglar esa jerarquía. ¿Cómo así? El comportamiento del drogodependiente no acata las normas establecidas por los padres, produciéndose distorsiones en el sistema familiar. Por ejemplo,
La madre o padre impone una norma y explica su consecuencia. El paciente ignora la norma expuesta por la madre. Entonces, el padre impone otra norma con consecuencias diferentes a la anterior. Explica las consecuencias diferentes a la anterior. El paciente ignora esta nueva norma impuesta por el padre. El padre y la madre discuten sobre lo que debe ser una disciplina apropiada. El adicto, al final, sigue comportándose a su libre albedrío. Entonces, como dijimos en un inicio, las familias con integrantes drogodependientes son familias que han generado aprendizajes en cuanto a lo que es el manejo de la comunicación, las explicaciones verbales y las formas de generar ciertas normas o reglas, que muchas de ellas están basadas en pensamientos, como hemos visto antes, irracionales que han generado expectativas negativas hacia sus hijos. De esta manera, las posibles ganancias para cada uno de los miembros de la familia son adicto, reforzamiento positivo, por la atención que le presta sobre todo a las niñas a través de amenazas no cumplidas. Entonces, cada vez que lo riñen y sabe que él no va a cumplir las normas, al final va a estar en esa secuencia de lo gritan, le dicen, de repente lo insultan con la finalidad de controlar la conducta del adicto, pero el adicto igual. Entonces, adicto, reforzamiento positivo por la atención que se le presta sobre todo a las riñas a través de amenazas no cumplidas. También se da un reforzamiento negativo, ya que a través de la manipulación, engaños, mentiras, etcétera, evitan el castigo incrementándose estos comportamientos inadaptativos. O sea, el adicto para llega de repente es 3, 4 de la mañana y están él, lo ríen, entonces él miente, no, no, es que esto, que por aquí, que por allá, y como la mamá se vuelve una coadicta, porque es la que siempre está que lo espera, la que siempre le tiene su comida caliente, de repente es la que le minimiza las conductas, el papá dice, ¿llegó a qué hora? No, sí, llegó temprano, entonces, todo ese tipo de cosas, imagínense, para el adicto, prácticamente le conviene, pues, ¿no? Le conviene manipular, engañar, porque va a evitar todo ese tipo de regaños, ese tipo de insultos.